El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Estamos ahora para hablar del tema semanal junto a un hermano muy querido para nosotros y nosotras, como es Edgar Solís, quien es parte del movimiento Maricas Bolivia. Edgar, querido, bienvenido y contanos desde dónde estás y cuáles las actividades que estás desarrollando desde ese lugar en el que te encuentras. Bueno, yo me encuentro en Lima, Perú. En este momento estoy de visita, ¿no? De visita para dos actividades muy interesantes, importantes, en el contexto de urgencia que se vive también en este territorio, en el territorio peruano. Estoy asistiendo al quinto Festival Pluma Desobediente, que es un festival de artes escénicas, de literatura, de acciones callejeras, de movilización cultural en Lima, que aglutina a las diversidades sexuales y de género, a las disidencias sexuales, una movida que empieza justamente hoy, del 4 al 7 de junio. He sido invitado a este festival, Pluma Desobediente, en su quinta versión. Y anteriormente estuve en la jornada del 31 de mayo y 1 de junio, que se llamó Resistencias Expandidas, que fue un encuentro de gestores culturales, maricas, machorras, trabas, en Lima, Perú, pero también de muchas otras regiones del Perú, donde se estuvo discutiendo justamente el papel del arte, de las artes, de las acciones callejeras en general, para la resistencia, ¿no? Para resistir desde el arte, desde las artes, resistir políticamente en un régimen de derecha, en un régimen que niega derechos, en un régimen que genera políticas públicas en contra de la subjetividad de los cuerpos, de la lucha LGBTIQ, de maricas, machorras, trabas en Perú. Edgar, querido, respecto al tema de esta semana, te planteábamos un poco acerca de los avances que habíamos tenido en este tiempo, en nuestro contexto, en nuestro estado plurinacional. ¿Cuáles son esos avances? Y tal vez podríamos hacer mención de ellos, ya que consideramos también nosotros, nosotras y nosotres que estos avances no podemos permitir un retroceso ahí, o estos logros, estas metas alcanzadas, no podemos renunciarlas ahora en este momento, tal como se pinta la coyuntura a nivel latinoamericano, ¿no? Con una ultraderecha que cada vez se ve más fortalecida, con los discursos de odio que cada vez ocupan más espacio, completamente impunes, ¿no? Mira, es muy, yo digo, es muy difícil el panorama, ¿no? Para hablar de los avances. Tú hacías mención justamente al inicio de esta entrevista, este ataque que sufrió la pesada subversiva, este amedrentamiento que sufrió la pesada subversiva en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Ellos realizan, organizan y movilizan la muestra Revolución Orgullo cada año, y en esta versión, claro, pintan un paso de cebra de los colores de la bandera LGBT, y se ven amedrentados, ¿no? Por la sociedad, por los vecinos, en el Museo Contemporáneo, entiendo, en Santa Cruz de la Sierra. Yo creo que este acto de amedrentamiento que ha sufrido la pesada subversiva es como una muestra también de la sociedad y del país en el que estamos viviendo. Por supuesto que que los criterios, digamos, ¿no? Sobre la población LGBTQ, sobre el tema de derechos, sobre la ciudadanía, ¿no? Son distintos, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, todos sabemos que en Santa Cruz de la Sierra se ha concentrado, ¿no? La derecha conservadora, se han concentrado estos movimientos organizados que se dicen pro familia, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo siento que este evento es justamente este acto de amedrentamiento contra la pesada subversiva, es un reflejo del país en el que estamos viviendo, ¿ya? En Bolivia, desde el 2009, claro, se ha generado una serie de políticas públicas, vamos a decirlas, ¿no? Como el artículo 14, parágrafo 2, que reconoce y garantiza, ¿no? Entre comillas, los derechos de la población LGBTIQ, derechos de población con diversa orientación sexual e identidad de género,
Lo mismo pasa en la ley 045, ¿no? Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Son leyes que de algún modo garantizan, otra vez entre comillas, ¿no? O sancionan la discriminación en razón de orientación sexual, identidad de género, ¿no? Y también, que es del 2010, y también la ley 807, que es la ley de identidad de género, ¿no? Una ley que del 2016, de mayo del 2016, que cambia el dato del nombre, del sexo y del género en los documentos de identidad para todas las personas trans. Sin embargo, esta ley, 2 años después, ha sido bloqueada en la Asamblea Legislativa, ha sido bloqueada en diputados y senadores, ¿no? Por acciones de la ultraderecha conservadora, y hoy las personas trans tienen la ley de que cambia los datos de sus nombres, el sexo y el género en sus documentos de identidad, pero no tienen los derechos políticos, ¿no? Tienen los derechos políticos bloqueados, negados, ¿no? Entonces, eso genera justamente el carácter, ¿no? O problematiza el carácter de ciudadanía, ¿no? O sea, una ley histórica, vamos a decirla, histórica en términos de que tampoco ha sido gratuito, ¿no? O sea, cuántas mujeres trans han muerto asesinadas en manos de transfóbicos en Santa Cruz, en La Paz, en Bolivia, para llegar al punto de esta ley, cuánta lucha, cuánta sangre trans le ha costado a todo el gremio generar esta ley, ¿no? Y para que después sea bloqueada, ¿no? Bloqueada en sus ejercicios políticos fundamentales, ¿no? En los ejercicios políticos de ciudadanía fundamentales, como es el derecho a la participación política, el derecho al matrimonio, ¿no? O sea, que puede ser muy discutido, claro, pero estaban reconocidos esos derechos al inicio de la ley. Hoy están completamente bloqueados y ha generado una condición de segunda categoría de ciudadano, tercera, cuarta, quinta categoría de ciudadano, ciudadana, ¿no? Entonces, vuelvo a ese acto de amedrentamiento en la sociedad en Santa Cruz de la Sierra contra la persada subversiva, para decir que si bien, ¿no? Esta agenda, ¿no? Estas políticas públicas creadas, generadas, después del 2010, ¿no? Después del 2009 de la nueva Constitución Política del Estado, son políticas que muchas veces siempre volvemos a eso, ¿no? Se generan, ¿no? En pos de negociados políticos, en pos de lobby, en pos de una cierta voluntad política también de parte del gobierno, pero también se aprovecha políticamente eso, ¿no? O sea, se plantean los gobiernos de izquierda, sobre todo del MAS, se han planteado pro LGBT, se han planteado, ¿no? Pero no han tenido la capacidad suficiente, ¿no? de desbloquear la ley 807, por ejemplo, ¿no? De restituir los derechos a la población trans de Bolivia, ¿no? No han tenido esa capacidad, y ahí yo siento que es cuestionable justamente esa voluntad política, ¿no? Teniendo la mayoría en el Parlamento, cómo no han logrado desbloquear esta ley en sus ejercicios fundamentales, que son los derechos para las personas trans, ¿no? Entonces, por eso yo desconfío de las leyes, desconfío, ¿no? De lo que se queda en el papel y se queda en la Constitución Política del Estado, o se queda arriba, ¿no? Y no se traduce a la práctica cotidiana de las y les bolivianes, ¿no? Entonces creo que hace falta todavía seguir resistiendo, hace falta recorrer un buen camino, ¿no? En lo que respecta a la democracia, ¿no? Para entender que tienen que haber cambios sustanciales respecto hacia la población LGBTIQ, lo que no está pasando, ¿no? Lo que no está pasando lamentablemente en Bolivia. Sí, Edgar, pero a la par de lo que veíamos, y coincido mucho contigo, ¿no? Las transformaciones pues que necesitamos nosotros y nosotras desde los territorios que habitamos como colectivos, colectivas, comunidades, que de alguna manera trabajamos desde el arte, pero también desde nuestro quehacer cotidiano, pues no vienen, ¿no? De ahí arriba.
Sin embargo, creo que se hace necesario también mencionar tal vez estos avances que desde nosotros, tal vez nosotros organizados, organizadas, hemos logrado conseguir. Y una de las cosas que veía, por ejemplo, a raíz de esta agresión, de este amedrentamiento por el cual están atravesando nuevamente, porque es cada año que les hacen esto a la colectiva La Pesada Subversiva, precisamente en estas fechas, porque son ellos y ellas que pese a todas las dificultades que tienen para montar esta muestra de Revolución Orgullo, lo siguen haciendo, ¿no? Siguen irrumpiendo, siguen tomando el espacio público, pese a todo eso. Ellos y ellas están siempre como saben que va a pasar estas agresiones, ¿no? Sin embargo, cada año la defensa de este colectivo o la defensa de los derechos que tienen a la libre expresión, pero también al derecho que tenemos todos y todas de habitar este territorio, se van manifestando, ¿no? Se escuchaban o yo leí ahí algunos comentarios de algunas compañeras, compañeros y compañeras, así como que al closet no volvemos nunca más, ¿no? Entonces creo que hay que hablar de eso y cómo estos logros que hemos tenido como colectivos, como individualidades, tal vez, son posibles de defender, o cómo hacemos que no hayan los retrocesos que vengan de parte del Estado o que vengan de estas ultraderechas conservadoras, ¿no? Yo creo que justamente tú lo dices, Gaby, ¿no? Los cambios probablemente no van a venir de arriba, ¿no? Los cambios se van a generar en los márgenes, ¿no? Y a mí me gusta, claro, esa figura porque el movimiento Maricas Bolivia no trabajamos por un activismo institucional de representación, de usurpación de representación muchas veces, ¿no? De imposición de representaciones, ¿no? De todo el colectivo, de todo el gremio, etcétera. Nosotras preferimos, decimos siempre, estar afuera y abajo, ¿no? Hemos entendido que estar afuera y abajo, fuera de la institucionalidad, ¿no? En este caso, nos da una mirada crítica, nos da una voz independiente, nos permite de algún modo trabajar desde ese otro lugar que no sea el transar con el poder. Nosotras planteamos eso, ¿no? Entonces, yo pienso que sí los cambios van a salir de los márgenes. Por ejemplo, lo que nosotras hacemos, ¿no? Con los audiovisuales sobre comunidades indígenas y maricas machorras trabas en comunidades indígenas, sobre discusiones en torno a qué se gesta desde el arte, por ejemplo, ¿no? No el arte institucional, no el arte de galería, no el arte de los centros culturales, ¿no? Sino que se gesta desde la calle misma, entendiendo las artes como medio de expresión, ¿no? Entonces, yo planteo el lugar político de los márgenes, ¿no? Que es de donde tienen que salir o van a salir o vamos a transformar esta sociedad, ¿no? Entonces, eso, cuando nosotras irrumpimos en la calle para grabar una entrevista, ¿no? Para situar un cuerpo trans, un cuerpo marica, un cuerpo machorra, con toda su práctica política o su discursividad, ¿no? O su estética, etcétera, algo se mueve. Yo recuerdo muchas grabaciones que hicimos, por ejemplo, en Río Seco, ¿no? Y es impresionante cómo tú colocas un cuerpo trans, ¿no? Aymara, chola, en Río Seco y todo se mueve, ¿no? Todo se mueve, se fractura el espacio. Yo siento que ahí se desmontan las hegemonías heteropatriarcales del espacio público. Y ahí la gente puede entender o no entender, ¿no? Que no solamente existen hombres y mujeres de heterosexualidad obligatoria en la sociedad alteña, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese lugar de los márgenes. Yo siento que los cambios, por muy pequeños que sean, esas fracturas, por muy pequeñas que sean, se van a generar en los márgenes. Y la pesada subversiva ha estado resistiendo desde las artes, ¿no? No desde las artes lo que te decía de carácter institucional, sino desde las artes justamente, desde los márgenes. Y eso le otorga claramente yo siento, una práctica política, ¿no? Porque pensar las artes desde los márgenes es pensar en una práctica política que milita, ¿no? En alguna lucha social. Y en este caso, la pesada subversiva, ¿no? Todo Revolución Orgullo que organiza cada año, es una práctica militante, vamos a decir, es una práctica de lucha social, ¿no? Es una práctica que interpela también, ¿no?
En este caso yo sabía que era Revolución Orgullo dedicada al bicentenario, ¿no? Entonces, es muy compleja la figura del bicentenario, ¿no? Porque sabemos que es el bicentenario de la República, no el bicentenario, digamos, del territorio como tal que habitamos, ¿no? Sin embargo, siento que es válida esta propuesta política desde las artes, porque justamente viene a interpelar el carácter de república, el carácter de Estado monolítico, el carácter de Estado, ¿no? De sociedad cruceña, ¿no? Allá en Santa Cruz, que reproduce, ¿no? Y refuerza estos discursos de violencia, de silenciamiento, ¿no? Y de desplazamiento de la población de maricas, machorras y trabas. Edgar, te habla Santos, justamente desde Santa Cruz. Quisiera volver al escenario inicial que te planteaba a la Gaby. En el contexto en el que estamos viviendo hay una ofensiva, no solamente del país, sino a nivel mundial y continental, esta suerte de conservadurismo y de expresiones de odio, racismo ante los migrantes, a las diversidades genéricas, para llamarlo de modo muy general. Y acontece esta agresión en una fecha, en una fecha tan significativa para ustedes. Pregunto si hay algunas acciones que están pretendiendo llevar o están llevando, Edgar. Mira, hola Santos, ¿qué tal? Mira, hay actividades, ¿no? De varias organizaciones LGBT, independientes, maricas, machorras, trabas, de manera permanente, ¿no? Muchas veces, claro, se concentran, digamos, las actividades en el mes largo de las diversidades sexuales y de género, se dice, ¿no? Entre mayo y junio. Entonces hay muchas colectivas, organizaciones, movimientos que concentran sus actividades en estos meses, ¿no? Pero yo quiero responderte un poquito reflexionando, ¿no? El carácter de resistencia y de lucha permanente que tenemos las maricas, machorras y trabas, ¿no? ¿Y por qué digo eso, no? Yo siento que cada cuerpo, ¿no? Cada persona que nace en la práctica de la desobediencia sexual como marica, machorra, traba, que se reconoce como marica, machorra, traba, es una práctica política permanente, ¿no? O sea, es una práctica política entendiendo, ¿no? Que hay un sistema patriarcal que va a tratar de disciplinar esa práctica de desobediencia. Entonces ahí la lucha va a ser de manera permanente, ¿no? Nosotras decimos hay una lucha social de por vida y por nuestras vidas, ¿no? Eso siento es lo que está en juego en la sociedad boliviana y sobre todo en estas sociedades como la cruceña, que es más conservadora porque la estructura del sistema patriarcal es más fuerte y está de algún modo negociado, consolidado, ¿no? Con la gobernación, por ejemplo, ¿no? Con el poder político que administra el departamento de Santa Cruz o el municipio de Santa Cruz, etcétera, ¿no? Entonces, te diré que hay una serie de actividades, a lo largo de todo el año. Por ejemplo, nosotras este mes estamos con una muestra que se llama Fiesta Popular Marica en el Centro Cultural de España en La Paz. Es una muestra que recorre diferentes narrativas y poéticas en torno de la fiesta y en torno de lo marica, ¿no? En esta muestra cultural, por ejemplo, cultural, de artes, callejera, no artes, ¿no? Artesanías, o sea, es una muestra bastante miscelánea también, pero que hace un recorrido a través de estas poéticas, ¿no? De representaciones del cuerpo marica, trans, travesti en la fiesta popular. Ahí David Aruquipa, por ejemplo, abre el archivo, ¿no? De la China Morena, Memoria Histórica Travesti, abre el archivo de las Ahuilas, ¿no? En la Cuyahuada, estas presencias de cuerpos indígenas, ¿no? En la fiesta popular y claramente maricas, ¿no? Nosotras elaboramos todo un trabajo alrededor, ¿no? De pensar o repensar la huipala, por ejemplo, como elemento que cohesiona o no cohesiona la lucha de maricas, machorras y trabas, como también nos interesa reflexionar, por supuesto, ¿no? Estos testimonios políticos, ¿no? De compañeros que se reconocen como aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños trinitarios, ¿no? En comunidades indígenas, siendo maricas, machorras y trabas.
Entonces, hay una serie de actividades, entiendo que hay una agenda larga el mes largo de las diversidades sexuales, promovida desde la Alcaldía de La Paz con la unidad de diversidades a cargo de Shade Mamani, por ejemplo, una compañera lesbiana del colectivo Guñayguara. Y como estas, ¿no? Hay una serie de agendas que cada organización va generando a lo largo del año, ¿no? Entonces, yo la verdad preferiría salir de esta agenda mayo-junio y pensar estas acciones, ¿no? Estas movilizaciones a lo largo del año, ¿no? O a lo largo de los años que se nos vienen. A eso me refería, Edgar, a esas acciones vinculadas a este escenario electoral, político, social, cultural. Sabemos que hay un gran riesgo que si llega al gobierno partidos que vienen justamente de esta representación súper conservadora, hay un riesgo latente. No sé si eso les está llevando a promover encuentros, diálogos en torno a esto que Gaby decía, ¿no? Es la hora también de defender los derechos ya conquistados. Sí, de hecho nosotras del 14 al 17 de mayo pasado estuvimos en un reencuentro, se llamó el Reencuentro Plurisexual, eh, Fronteras Transfeministas, Cuerpos Racializados, Territorios Anticapitalistas, ¿no? Y este reencuentro de lo que se trata es justamente de generar un espacio de cohesión, ¿no? De resistencia, de lucha, de entender también los procesos de cada territorio con gente de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, ¿no? Que estuvimos reunidas en La Paz, en la ciudad de La Paz, para entender qué está pasando en los territorios, ¿no? Entonces, claramente, por ejemplo, en el Perú no hay nada de políticas públicas, ¿no? Es un territorio que no ha logrado, digamos, como generar esas políticas públicas que tenemos en Bolivia. Hay un territorio bastante hostil con las diversidades sexuales y de género. Hay normativas municipales en Lima, ¿no? Que se hacen también nacionales sobre el uso de los baños públicos y el control del género para el uso del baño público, ¿no? Entonces, que parece una cosa mínima, pero es una cosa grave, ¿no? Respecto de los cuerpos de personas trans, ¿no? Se prohíbe el uso de los baños públicos a las personas trans, ¿no? A las personas trans en el Perú. Es una situación de gravedad la que está viviendo este territorio, ¿no? Como lo que está pasando también en Argentina, ¿no? El ascenso de Milei ha representado justamente que los costos de la inflación o los costos de la canasta básica o los costos, ¿no? de la crisis política lo están pagando, ¿no? El pueblo, la clase baja, y claramente hay una movilización y claramente está en peligro, ¿no? También el retroceso de derechos, ¿no? A Milei se le puede ocurrir, digamos, sacar toda la agenda o las políticas públicas, ya sean feministas o LGBTs o de maricas, machos y trabas, ¿no? Entonces, hay un peligro permanente. En este reencuentro lo que hemos hecho claramente era mirar la región, ¿no? Mirar la región en tema agenda de derechos, pero también mirar la región desde la particularidad de los territorios, ¿no? Desde la particularidad de cómo se viven en comunidades indígenas, en migración, ¿no? En espacios de la periferia de las urbanidades, ¿no? Y cómo entendemos también la territorialidad ya como un concepto más allá de la tierra misma, ¿no? Entonces, un concepto que tiene que ver con la memoria, ¿no? La ancestralidad, la lengua, etcétera. Entonces, hay este tipo de encuentros, ¿no? Donde estamos como pensando, reflexionando a partir de las experiencias de los otros territorios. Y yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Porque hay que mirarnos, decimos, en la lucha del otro, de la otra, para entender qué territorio estamos habitando en determinado contexto, ¿no? Y entender, por supuesto, ¿no? Que en Bolivia, si retorna, ¿no? La derecha conservadora, ¿no? Racista y fascista, que todos conocemos y que sabemos que son los mismos de siempre porque lo han demostrado las candidaturas para el 17 de agosto, ¿no? Esas candidaturas que son los partidos de derecha de siempre, ¿no? Del neoliberalismo de los 90, que otra vez están a la cabeza en las candidaturas,
o los hijos de estos candidatos, ¿no? Ya son como clanes familiares que están volviendo a la política, porque nunca se han bajado de la política, que siempre han estado ahí arriba, y que van a volver a ser candidatos y candidatas, ¿no? Entonces nosotras miramos así como con tristeza, pero también con urgencia, ¿no? De saber que no hay un escenario plural, ¿no? En las candidaturas a las elecciones del 17 de agosto, ¿no? Hay casi una nula representación de mujeres, ¿no? O sea, está Eva Copa por ahí, ¿no? Y diremos, ¿no? Que también hay una nula representación de personas maricas, machorras y trabas o LGBTs en las elecciones de agosto. Está Luna, entiendo, Luna Humer es una mujer trans que está candidateando, no sé exactamente el dato, si es una diputación o senaturía, por el partido de Manfred Reyes Villa, ¿no? Que podría ser bastante discutible también ese panorama, ¿ya? Entonces, vemos con tristeza esta representación electoral, ¿no? Y claro, eso genera una urgencia, eso genera también una suerte de entender que esta lucha es por el resto de la vida, pues, y por nuestras vidas. Edgar, ya para ir cerrando este espacio, igual con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando, mencionabas puntos bien importantes, ¿no? Que creo que hay que destacar igual, y hacer referencia a esta necesidad de articularnos desde el campo popular, ¿no? Que en nuestras agendas, que ahorita también desde el campo popular, desde las organizaciones, no tenemos ahorita una agenda en común que defender como se tenía tal vez el 2003 y en otros momentos históricos de nuestro país. Cómo en estas agendas también entran o se incluyen las luchas de las diversidades, ¿no? Cómo cómo nos entendemos también como parte de esa consecución de derechos para todos, todas y todes, ¿no? Y por dónde tendría que partir esta rearticulación del campo popular. Tú mencionabas algo bien importante, que son estos encuentros entre territorios, ¿no? Con diversidades de realidades también, de coyunturas, unas más duras que las otras, pero igual creo que en este momento nos estamos encaminando todos y todas inevitablemente a estas realidades más crudas como pinta en el panorama, ¿no? ¿Cuáles serían estas otras posibilidades, otros momentos para poder intentar o de alguna manera estar avanzando en la rearticulación de este campo popular? Mira, a mí me parece muy interesante lo que planteas, ¿no? Sobre la rearticulación del campo popular o la rearticulación, tal vez, no sé, de la práctica comunitaria, ¿no? Como resistencia ante la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Hoy a mí me parece urgente el tema económico porque lo estamos sintiendo en nuestros bolsillos, en nuestras ollas, ¿no? En la cantidad de comidas que comemos al día, ¿no? Y la necesidad imperiosa también, ¿no? De saber que ya no nos alcanza, pues, ¿no? Ya no alcanza un sueldo básico, ya no alcanza para las necesidades básicas en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? Yo siento que es justamente las movilizaciones por la canasta familiar lo urgente, ¿no? En este momento yo siento que es lo urgente. Entonces, ¿y dónde está la respuesta? Decimos yo no sabría darte una respuesta, este es el camino, ¿no? Pero lo que ha estado pasando, por lo menos en mi contexto, ¿no? Es entender que las comunidades indígenas, ¿no? Entender que nuestros pueblos están generando respuestas a la crisis económica, ¿no? Por ejemplo, no sé, desde la sola, en mi casa, por ejemplo, ¿no? O sea, el arroz está caro, el fideo está caro, el aceite está caro, y ni hay plata para comprar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al pueblo, traemos una carga de chuño, ¿no? Y con eso podemos resolver el hambre, ¿no? O vamos al pueblo y traemos manteca, ¿no? Esas prácticas comunitarias que siempre han resistido, ¿no? Históricamente ante el capitalismo, ante el agronegocio, ¿no? Ante la vida cooptada por el sistema capitalista desde los 90s, ¿no? Yo siento que es una respuesta para este momento de crisis, ¿no? Entonces, para mí es importante volver a esa memoria comunitaria, a articularnos desde ahí, ¿no? No como romantización, ¿no? De lo indígena, del territorio, de la comunidad, no, o sea,
esa práctica ha estado conviviendo, ¿no? Entre las personas que hemos migrado a la ciudad, entre las personas que hemos tenido vínculos siempre campo-ciudad, ¿no? Esa práctica ha estado viviendo con nosotros, en nosotras, ¿no? En nosotres. Entonces siento que más que de articular, digo yo, o sea, hay que como retornar o saber, ¿no? Que esa práctica comunitaria como respuesta a la crisis política, a la crisis económica, etcétera, podría ser, ¿no? Siento yo, podría ser el camino, ¿no?